Era una mañana de martes común en el Instituto Educacional Aurora, una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad. El sol brillaba con fuerza sobre las columnas blancas de la entrada, reflejándose en el portón de hierro forjado que llevaba el escudo dorado de la institución. Padres de familia llegaban en autos de lujo, dejando a sus hijos vestidos con uniformes impecables. Todo parecía perfecto, ordenado, controlado. Pero en la esquina de esa misma calle, caminando despacio por la acera, venía un hombre que no encajaba en ese mundo de perfección. Su nombre era Ricardo. Tenía 45 años, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había vivido el doble. Llevaba una camisa de flanela azul desgastada, pantalones de mezclilla con manchas de pintura seca y botas de trabajo que habían conocido mejores días. Su barba de 3 días y su corte de cabello al ras le daban un aspecto rudo, casi amenazante para quienes no lo conocían. En sus brazos, tatuajes descoloridos contaban historias que prefería no recordar. Ricardo se detuvo frente al portón de la escuela. Sus manos, ásperas y callosas, temblaban ligeramente mientras sostenía un sobre manila doblado. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y empujó la puerta lateral para entrar. Los guardias de seguridad lo miraron de inmediato. Uno de ellos, un hombre corpulento con uniforme negro, se acercó con la mano en su radio. «Oiga, señor, ¿a dónde cree que va?», le dijo con tono seco. Ricardo levantó la mirada, intentando mantener la calma. «Vengo a hablar con la directora. Tengo una cita». El guardia lo miró de arriba abajo, con desconfianza visible en cada gesto. «¿Una cita? ¿Usted? ¿Está seguro de que es en esta escuela?» «Sí, estoy seguro», respondió Ricardo, apretando el sobre contra su pecho. «Llamé ayer. Me dijeron que viniera hoy a las 10 de la mañana. El segundo guardia se acercó también, cruzando los brazos. «Déjeme ver una identificación». Ricardo sacó de su bolsillo una credencial desgastada y la extendió con mano temblorosa. El guardia la tomó, la revisó con lentitud exagerada y luego la devolvió con un gesto de desprecio. «Espere aquí, no se mueva», ordenó el primer guardia antes de alejarse hacia la recepción. Ricardo se quedó de pie en la entrada, sintiendo las miradas de los padres que pasaban a su lado. Algunas madres apretaban las manos de sus hijos y aceleraban el paso. Un padre lo miró con hostilidad abierta antes de murmurar algo a su esposa. Ricardo bajó la vista al suelo, acostumbrado ya a esas reacciones. Después de varios minutos que se sintieron eternos, el guardia regresó. «Puede pasar, pero lo voy a acompañar hasta la oficina de la directora. No quiero que ande merodeando por ahí». Ricardo asintió en silencio y siguió al guardia por el corredor principal. El piso de porcelanato brillaba tanto que podía ver su propio reflejo distorsionado. Las paredes blancas con molduras doradas estaban decoradas con vitrines llenas de trofeos deportivos y placas de reconocimiento académico. Todo en ese lugar gritaba éxito, excelencia, superioridad. Él no pertenecía ahí, y lo sabía. Llegaron a una puerta de madera oscura con una placa de bronce que decía «Directora Valeria Sandoval». El guardia tocó 2 veces y esperó. «Adelante», se escuchó una voz femenina desde adentro, firme y controlada. El guardia abrió la puerta y señaló hacia adentro. «Es él, directora». Ricardo entró despacio, quitándose una gorra vieja que llevaba en la mano. La oficina era exactamente como había imaginado. Amplia, elegante, intimidante. Una gran mesa de madera oscura dominaba el espacio. Detrás de ella, sentada en una silla de cuero negro, estaba la directora Valeria Sandoval. Ella no levantó la vista de inmediato. Seguía revisando unos documentos con un bolígrafo dorado en la mano. Llevaba un vestido rojo oscuro perfectamente entallado que acentuaba cada línea de su figura.
Su cabello negro liso caía impecable sobre sus hombros. Sus uñas estaban pintadas de rojo brillante y un relojio de oro destellaba en su muñeca. Finalmente, levantó la mirada. Sus ojos verdes se clavaron en Ricardo con una frialdad que él sintió como un golpe en el pecho. —¿Usted es Ricardo Montoya? —preguntó, aunque el tono dejaba claro que no era realmente una pregunta. —Sí, señora directora —respondió Ricardo con voz baja pero firme—. Gracias por recibirme. Valeria dejó el bolígrafo sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado. Se reclinó en su silla, cruzó las piernas y lo observó en silencio durante varios segundos. Su mirada recorría cada detalle: la ropa desgastada, las botas sucias, los tatuajes en los brazos, la barba sin afeitar. —Dígame, señor Montoya, ¿qué es exactamente lo que quiere de mí? —preguntó con un tono que ya llevaba desprecio implícito. Ricardo tragó saliva. —Señora directora, yo vine porque necesito hablar con usted sobre esta escuela, sobre su historia. Valeria arqueó una ceja. —La historia de mi escuela. ¿Y qué le hace pensar que usted tiene algo que aportar sobre eso? Ricardo extendió el sobre manila que había estado sosteniendo. Traje algunos documentos. Creo que son importantes. Creo que usted debería verlos. Valeria ni siquiera extendió la mano para tomarlo. Simplemente lo miró con una sonrisa fría en los labios. Señor Montoya, antes de que sigamos con esta conversación, necesito hacerle una pregunta muy directa. Hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la habitación. ¿Es cierto que usted estuvo en prisión? Ricardo sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Sabía que esa pregunta llegaría tarde o temprano. Apretó los puños y asintió lentamente. Sí, señora, estuve preso. Cumplí 8 años de condena. Valeria asintió despacio, como si esa respuesta confirmara exactamente lo que ella ya sabía. Se puso de pie con movimientos elegantes y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Entonces, déjeme explicarle algo, señor Montoya, dijo sin voltear a verlo. Esta institución tiene más de 50 años de trayectoria impecable. Hemos formado a generaciones de profesionales exitosos, de líderes empresariales, de personas que contribuyen positivamente a la sociedad. Se giró lentamente y lo miró directo a los ojos. No sé qué fue lo que lo trajo hasta aquí, ni qué extraña fantasía lo hizo creer que podía entrar a mi oficina con esos papeles en la mano y que yo lo iba a escuchar. Pero déjeme ser muy clara. Personas como usted no tienen nada que enseñarme. Personas con su pasado no tienen nada que aportar a una institución como esta. Ricardo sintió cómo las palabras lo atravesaban. Abrió la boca para responder, pero Valeria levantó una mano para silenciarlo. No terminé de hablar, continuó ella, acercándose con pasos lentos, tacones repiqueteando contra el piso. Usted tuvo su oportunidad en la vida y la desperdició. Tomó malas decisiones, cometió crímenes, fue a la cárcel. Y ahora viene aquí, a mi escuela, creyendo que puede simplemente tocar la puerta y que yo voy a recibirlo con los brazos abiertos. Se detuvo a menos de 1 metro de él. Ricardo podía oler su perfume caro, ver el brillo de sus joyas, sentir el peso de su mirada despectiva. Déjeme decirle algo más, señor Montoya. Los padres de familia de esta escuela pagan fortunas para que sus hijos estén en un ambiente seguro, rodeados de personas respetables. ¿Cree que voy a permitir que alguien como usted, con antecedentes penales, con ese aspecto, con esos tatuajes de delincuente, simplemente entre aquí y contamine este espacio? Ricardo apretó el sobre contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos, pero no iba a llorar, no delante de ella. Señora directora, si me diera solo 5 minutos para explicar... No, lo interrumpió Valeria con voz cortante. No voy a darle ni 1 minuto más. Ya desperdició suficiente de mi tiempo.
Caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. «Guardia, acompaña al señor Montoya a la salida. Inmediatamente». El guardia entró de inmediato, como si hubiera estado esperando esa orden. Ricardo miró a Valeria una última vez. «Por favor, señora directora, solo le pido que lea estos documentos. Por favor». Valeria lo miró con una sonrisa fría y cruel. «No me interesa leer nada que venga de alguien como usted. Y le voy a dar un consejo gratuito, señor Montoya. La próxima vez que quiera entrar a un lugar como este, lávese bien, cambies de ropa y trate de esconder esos tatuajes. Aunque, pensándolo bien, no importa cuánto se lave, siempre va a oler a prisión». El guardia tomó a Ricardo del brazo con fuerza. «Vámonos, ya escuchó a la directora». Ricardo dejó que lo guiaran hacia afuera, sosteniendo todavía el sobre que nadie había querido ver. Caminaron por el mismo corredor brillante, pasaron por la recepción, cruzaron el portón de hierro. Pero lo que Ricardo no sabía era que afuera, en la entrada principal de la escuela, había llegado un equipo de televisión local. Estaban cubriendo un evento especial, la inauguración de una nueva biblioteca que la directora Valeria había prometido a la comunidad escolar. Cámaras, micrófonos, luces, periodistas y decenas de padres de familia que habían sido invitados para la ceremonia. Ricardo salió por la puerta justo cuando las cámaras estaban encendidas. Valeria, que había salido segundos después para atender a la prensa, lo vio de inmediato. Y en ese momento, algo oscuro y calculado cruzó por su mente. Ella sabía que las cámaras estaban grabando, sabía que había audiencia, y decidió aprovechar el momento. Caminó directamente hacia Ricardo con pasos firmes, su vestido rojo brillando bajo el sol, su rostro perfecto mostrando indignación teatral. «Señor, deténgase ahí mismo», gritó con voz alta, lo suficiente para que todos voltearan a ver. Ricardo se detuvo, confundido. Los periodistas giraron las cámaras hacia ellos. Valeria se plantó frente a él, con las manos en las caderas, mirándolo con desprecio absoluto. ¿Cómo se atreve a entrar a esta institución? ¿Cómo se atreve a acercarse a nuestros niños con ese aspecto, con esos antecedentes? Ricardo abrió los ojos, sin entender qué estaba pasando. «Señora directora, yo solo...» «Usted no tiene derecho a estar aquí», lo interrumpió Valeria, levantando la voz aún más. «Esta es una escuela respetable, no un refugio para delincuentes». Los murmullos comenzaron entre los padres de familia. Las cámaras seguían grabando, los periodistas se acercaban más, y entonces Valeria hizo algo que nadie esperaba. Levantó la mano y, frente a todas las cámaras, frente a todos los testigos, le dio una bofetada en pleno rostro a Ricardo. El sonido del golpe resonó en el silencio que siguió. Ricardo se tambaleó hacia atrás, sosteniendo su mejilla con la mano. El sobre Manila cayó al suelo, y los documentos comenzaron a dispersarse con el viento. Las cámaras capturaron todo, cada segundo, cada detalle, la humillación completa y pública de un hombre que solo había venido a hablar. Valeria se volteó hacia las cámaras con una expresión de dignidad ofendida, como si ella fuera la víctima. «Así protegemos a nuestros estudiantes», declaró con voz firme. «No permitimos que personas peligrosas se acerquen a ellos. Nunca». Los aplausos comenzaron a surgir entre algunos padres de familia. Los periodistas seguían grabando, y Ricardo, con la mejilla ardiendo y el corazón destrozado, se agachó despacio para recoger los documentos que nadie había querido leer. Mientras lo hacía, una sola lágrima rodó por su rostro, pero no era de dolor físico, era de dolor por la injusticia, por la humillación, por la crueldad, porque nadie sabía la verdad. Nadie sabía quién era él realmente, y nadie se había molestado en preguntar, ¿y tú? ¿Alguna vez juzgaste a alguien solo por su apariencia? Deja tu respuesta en los comentarios.
Y si crees que esta historia necesita ser contada, dale like y suscríbete, porque lo que viene después va a cambiar todo. El video se volvió viral en menos de 6 horas. Directora valiente defiende a estudiantes de expresidiario, decían los titulares. Mujer ejemplar protege institución educativa, escribían en las redes sociales. El fragmento de la bofetada se compartía miles de veces, editado, recortado, sacado de contexto. Valeria Sandoval se había convertido en una heroína de la noche a la mañana. Esa misma tarde, ella estaba en su oficina revisando las estadísticas en su teléfono. Una sonrisa de satisfacción cruzaba sus labios perfectamente pintados de rojo. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. ¡Qué mujer tan valiente! Necesitamos más directoras así, protegiendo a nuestros niños como debe ser. Tocaron la puerta de su oficina. «¡Adelante!», dijo sin levantar la vista de la pantalla. Entró Mariana, su asistente administrativa, una mujer joven de 25 años con lentes gruesos y carpetas bajo el brazo. «Directora, disculpe la interrupción. Necesito que firme estos documentos para el evento de fin de mes». Valeria extendió la mano sin mirarla y firmó donde le indicaban. Mariana dudó un momento antes de hablar. «Directora, ¿puedo hacerle una pregunta?». Valeria finalmente levantó la vista, arqueando una ceja. «Dígame, ese hombre de esta mañana, el que usted... bueno, el que estaba en las noticias, ¿usted sabe qué era lo que quería?». Valeria soltó una risa breve y fría. «¿Importa? Era un delincuente tratando de entrar a la escuela. Eso es todo lo que necesito saber. Es que...». Mariana bajó la voz, nerviosa. «Él dejó caer unos documentos cuando cuando pasó lo que pasó. Los guardias los recogieron y me los dieron a mí para desecharlos. Pero antes de tirarlos, los miré por curiosidad». Valeria dejó el teléfono sobre la mesa, prestando atención ahora. «¿Y?». Mariana tragó saliva. Eran documentos legales muy antiguos. Escrituras, actas notariales, certificados de propiedad, todos a nombre de un tal Ricardo Montoya Torres. El nombre resonó en la mente de Valeria. Ricardo Montoya. El mismo nombre del hombre que había abofeteado esa mañana. «¿Y qué tienen que ver esos papeles con mi escuela?», preguntó con impaciencia. Mariana abrió una de las carpetas y sacó una fotocopia arrugada. La colocó sobre el escritorio con manos temblorosas. «Este documento dice que en 1974 un hombre llamado Ricardo Montoya Torres donó el terreno donde está construida esta escuela. No lo vendió, lo donó, con la condición de que se construyera una institución educativa gratuita para niños de escasos recursos». El silencio llenó la oficina. Valeria tomó el documento y lo leyó con atención, sus ojos verdes moviéndose rápidamente sobre las líneas. Fecha: 15 de marzo de 1974. Firma: Ricardo Montoya Torres. Testigos: sellos notariales. «Esto tiene que ser una coincidencia», dijo Valeria con voz controlada. «Es solo el mismo nombre». «Eso pensé yo también», continuó Mariana, «pero luego encontré esto». Sacó otra hoja. Era una fotografía vieja en blanco y negro, descolorida por el tiempo. Mostraba a un hombre joven de unos 30 años, bien vestido, sonriendo frente a un terreno vacío. En el reverso de la foto, escrito a mano con tinta desvanecida, decía: «Ricardo Montoya Torres, donación del terreno, marzo 1974». Valeria observó la fotografía con intensidad. El hombre de la imagen era apuesto, elegante, lleno de vida, pero en sus ojos había algo que le resultaba extrañamente familiar. «Esto no prueba nada», dijo Valeria, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Ese hombre de la fotografía tiene 30 años. El hombre que vino esta mañana tiene más de 45. 50 años han pasado desde esa foto, directora», señaló Mariana con cuidado. «Las personas envejecen.
especialmente si han pasado por momentos difíciles. Valeria apartó los documentos con un gesto brusco. No me importa quién sea o qué historias traiga, él es un expresidiario. Tiene antecedentes, eso es un hecho. Pero directora, insistió Mariana, si él realmente es el descendiente del fundador original de esta escuela, o incluso si tiene alguna conexión legal con la propiedad. Suficiente, la interrumpió Valeria, poniéndose de pie bruscamente. No quiero volver a escuchar sobre este tema. Tira esos documentos, destrúyelos, y si ese hombre vuelve a acercarse a esta institución, llama inmediatamente a la policía. ¿Entendido? Mariana asintió rápidamente, recogiendo los papeles. Sí, directora, lo siento. Salió de la oficina cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Valeria se quedó de pie frente a la ventana, mirando el patio de la escuela. Su mente trabajaba a toda velocidad. No podía ser verdad. No podía ser que ese hombre desaliñado, ese delincuente, tuviera alguna conexión real con la fundación de su escuela. Pero una pequeña semilla de duda había sido plantada. Y Valeria odiaba las dudas. Mientras tanto, en un pequeño departamento en la zona más humilde de la ciudad, Ricardo estaba sentado en el borde de una cama vieja, sosteniendo una fotografía en sus manos. Era la misma imagen que Mariana había encontrado. Su abuelo, Ricardo Montoya Torres, el día que donó el terreno para construir la escuela. Su abuelo había sido un hombre bueno, generoso, lleno de sueños. Había hecho fortuna en el negocio de la construcción y decidió usar su riqueza para ayudar a la comunidad. Donó el terreno con una sola condición: que la escuela sirviera a los niños pobres, a los que no tenían oportunidades. Pero con el paso de las décadas, todo había cambiado. La escuela había sido transformada en una institución privada de élite. Los niños pobres ya no eran bienvenidos, y el legado de su abuelo había sido olvidado, enterrado bajo capas de burocracia y ambición. Ricardo había pasado los últimos 8 años en prisión por un crimen que no cometió. Había sido acusado de robo con violencia, condenado con pruebas falsas, abandonado por un sistema judicial corrupto. Mientras estuvo encerrado, su esposa lo abandonó, sus amigos desaparecieron y su vida se desmoronó. Pero nunca olvidó la promesa que le hizo a su abuelo antes de morir: recuperar el legado de la escuela, devolverla a su propósito original. Había salido de prisión hace 6 meses. Había trabajado en construcción, en limpieza, en lo que fuera necesario para sobrevivir. Y finalmente, había reunido el valor para ir a la escuela y hablar con la directora. Pero ella no lo había escuchado. Lo había humillado, lo había golpeado y lo había hecho frente a cámaras, convirtiendo su dolor en un espectáculo público. Ricardo miró su reflejo en el espejo roto de su habitación. Su rostro marcado, su barba sin afeitar, sus tatuajes visibles. Entendía por qué la gente lo juzgaba, entendía por qué Valeria lo había tratado así. Pero entender no hacía que doliera menos. Tocaron la puerta de su departamento. Ricardo se puso de pie lentamente y abrió. En el umbral estaba un hombre mayor, de unos 65 años, con traje gris y maletín de cuero. Su nombre era Julián Paredes y había sido el abogado de confianza de la familia Montoya durante más de 30 años. «Don Ricardo», dijo Julián con voz grave, «vi las noticias, vi lo que le hicieron». Ricardo bajó la mirada. «Entre, don Julián». Entraron al pequeño departamento. Julián miró alrededor con tristeza, viendo las condiciones en las que vivía Ricardo. Una cama, una mesa, una cocina de 2 hornillas. Nada más. «No debería vivir así, don Ricardo», dijo Julián con voz quebrada. «Su abuelo dejó un patrimonio considerable. Usted tiene derechos legales sobre varias propiedades, incluyendo el terreno de esa escuela». «Lo sé», respondió Ricardo con cansancio,
Pero mientras estuve en prisión, perdí acceso a todo. Los documentos se perdieron, los trámites se complicaron y nadie quiso ayudarme. Julián abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. He estado trabajando en esto durante meses. Reconstruí toda la cadena de propiedad. Recuperé escrituras originales de los archivos históricos. Hablé con notarios, con registros públicos, con historiadores locales. Colocó la carpeta sobre la mesa. Don Ricardo, usted no solo tiene conexión con esa escuela, usted es el dueño legítimo del terreno donde está construida. Y según el documento de donación original, si la escuela deja de cumplir con su propósito benéfico, la propiedad vuelve automáticamente a la familia Montoya. Ricardo levantó la vista incrédulo. ¿Está diciendo que...? Estoy diciendo que esa escuela es suya, don Ricardo. Legalmente, irrefutablemente suya. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Ricardo. No de tristeza esta vez, sino de algo diferente. Algo que no había sentido en años. Esperanza. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó con voz temblorosa. Julián sonrió por primera vez. Mañana por la mañana vamos a presentar los documentos legales ante el tribunal y vamos a exigir que se cumpla la voluntad original de su abuelo. Esa escuela va a volver a ser lo que siempre debió ser. Un lugar para los niños que más lo necesitan. Ricardo tomó la mano del abogado y la apretó con fuerza. Gracias, don Julián. Gracias por creer en mí. El abogado asintió. Su abuelo fue un gran hombre, y usted lleva su nombre con honor, a pesar de todo lo que ha sufrido. Al día siguiente, las noticias explotaron nuevamente. Expresidiario presenta demanda legal contra prestigiosa escuela privada. Hombre humillado públicamente afirma ser dueño del terreno de la institución. Directora Valeria Sandoval enfrenta acusaciones de usurpación de propiedad. Valeria estaba en su oficina, rodeada de abogados contratados de emergencia. Su rostro, siempre tan controlado, mostraba ahora signos de pánico apenas contenido. «Esto es ridículo», decía una y otra vez. «Esto tiene que ser una estafa, una extorsión». Pero los abogados revisaban los documentos presentados por Julián Paredes y sus expresiones se volvían cada vez más serias. «Directora Sandoval», dijo finalmente el abogado principal, un hombre calvo con lentes. «Estos documentos parecen ser auténticos. Las firmas coinciden con los registros históricos, los sellos notariales son legítimos, y la cláusula de reversión en el documento de donación original es clara y vinculante». Valeria se dejó caer en su silla. «¿Qué significa eso?». El abogado la miró directamente a los ojos. «Significa que ese hombre tiene un caso legal extremadamente sólido. Y si un juez determina que esta escuela dejó de cumplir con su propósito benéfico original, la propiedad del terreno podría revertirse a él». Valeria sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. El hombre al que había humillado, al que había golpeado frente a las cámaras, al que había tratado como basura, era el verdadero dueño de todo. La verdad tiene una forma extraña de salir a la luz, ¿no crees? Pero la pregunta es, ¿Valeria reconocerá su error o luchará hasta el final? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres ver cómo termina esta historia, suscríbete ahora, porque lo que viene en la parte final te va a dejar sin palabras. 3 semanas después, el tribunal de la ciudad estaba lleno hasta el último asiento. Periodistas, cámaras de televisión, padres de familia, curiosos. Todos querían presenciar el juicio que había captado la atención de toda la región. En un lado de la sala, sentada con perfecta compostura, estaba la directora Valeria Sandoval, vestida con un traje sastre gris oscuro y perlas en el cuello. Su equipo de abogados la rodeaba como un escudo protector. En el otro lado,
Sentado en una silla de madera simple, estaba Ricardo Montoya. Llevaba puesta la mejor ropa que tenía: una camisa blanca recién planchada, pantalones de vestir oscuros que le había prestado don Julián, y zapatos negros que brillaban por primera vez en años. Pero su barba de 3 días seguía ahí, sus tatuajes aún eran visibles en sus antebrazos, y su corte buzzcut no dejaba dudas sobre quién era. A su lado, don Julián Paredes revisaba documentos con la confianza de quien sabe que tiene la verdad de su lado. El juez, un hombre de 60 años, con rostro severo y cabello canoso, entró a la sala. Todos se pusieron de pie. «Pueden sentarse», ordenó con voz grave. «Estamos aquí para resolver el caso número 2847-2025. Ricardo Montoya Torres versus Instituto Educacional Aurora, representado por la directora Valeria Sandoval». El martillo golpeó la mesa. «Proceda el demandante». Don Julián se puso de pie, abrió su maletín y comenzó a presentar los documentos. Uno por uno, meticulosamente, reconstruyó la historia completa. Su señoría, en 1974, el señor Ricardo Montoya Torres, abuelo del demandante aquí presente, donó un terreno de 5.000 metros cuadrados para la construcción de una institución educativa. La donación fue registrada ante notario público con escritura número 4582, firmada el 15 de marzo de 1974. Ehrlich proyectó en una pantalla la copia del documento original. Los sellos, las firmas, las fechas, todo estaba ahí. La donación, sin embargo, no fue incondicional. El documento establece claramente que el terreno debe ser utilizado exclusivamente para la educación gratuita de niños de escasos recursos. Si esta condición deja de cumplirse, la propiedad revierte automáticamente a la familia Montoya. Un murmullo recorrió la sala. Don Julián continuó. Durante décadas, la escuela cumplió con este propósito, pero en 1998, bajo nueva administración, la institución fue transformada en una escuela privada de élite. Las colegiaturas aumentaron drásticamente, los niños pobres fueron expulsados, y el propósito original fue completamente abandonado. Proyectó fotografías, uniformes costosos, instalaciones de lujo, anuncios publicitarios que mostraban a la escuela como un símbolo de estatus y exclusividad. Mi cliente, el señor Ricardo Montoya, nieto del fundador, vino hace 3 semanas a hablar con la directora Sandoval para discutir esta situación. No vino a amenazar, no vino a exigir, vino a dialogar, a mostrar los documentos, a buscar una solución pacífica. Don Julián hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la sala. Pero en lugar de ser escuchado, fue humillado públicamente, fue golpeado, fue llamado delincuente, criminal, amenaza, y todo esto fue grabado y transmitido como si él fuera el villano de la historia. Proyectó el video viral. La bofetada. El rostro de Ricardo lleno de dolor, los documentos cayendo al suelo, la multitud aplaudiendo. En la sala del tribunal, el silencio era absoluto. Su señoría, mi cliente tiene todo el derecho legal de reclamar la reversión de la propiedad. Pero más allá de lo legal, hay una cuestión moral. ¿Es justo que un hombre sea juzgado únicamente por su apariencia y su pasado? ¿Es justo que la voluntad de un benefactor generoso sea olvidada y traicionada? Don Julián se sentó. El juez miró a Valeria. ¿La defensa desea presentar su caso? El abogado principal de Valeria se puso de pie, ajustándose la corbata. Era un hombre elegante, de voz persuasiva y gestos calculados. Su señoría, el señor Montoya tiene antecedentes penales. Cumplió 8 años de prisión por robo con violencia. Este es un hecho documentado, y mi clienta, la directora Sandoval, actuó dentro de su derecho de proteger a los estudiantes de su institución. Proyectó el expediente penal de Ricardo. La condena.
las fechas, los cargos. ¿Podemos realmente confiar en que un hombre con este pasado tenga las mejores intenciones? ¿Podemos arriesgar la seguridad de cientos de niños basándonos en documentos de 50 años de antigüedad? Pero entonces, don Julián se puso de pie nuevamente. Su señoría, solicito permiso para presentar evidencia adicional. El juez asintió. Proceda. Don Julián sacó una carpeta gruesa y la abrió con calma. El expediente penal del señor Montoya es real, pero hay algo que no se menciona en ese expediente, algo que salió a la luz solo recientemente, después de años de investigación privada. Proyectó nuevos documentos en la pantalla. En 2015, una niña de 12 años fue secuestrada en plena calle por una red de tráfico humano. El señor Montoya, que pasaba por el lugar, intervino. Golpeó a los secuestradores, rescató a la niña y la llevó a un lugar seguro. Proyectó fotografías policiales de la escena, testimonios de testigos, declaraciones de la familia de la niña. Los secuestradores, sin embargo, tenían conexiones con autoridades corruptas. Fabricaron evidencia falsa contra el señor Montoya. Lo acusaron de ser él el secuestrador. Lo condenaron con testimonios pagados y pruebas manipuladas. Un silencio helado cayó sobre la sala. El señor Montoya pasó 8 años en prisión por salvar la vida de una niña inocente. Y esa niña, su señoría, está aquí hoy para testificar. Las puertas de la sala se abrieron. Entró una joven de 22 años, vestida con ropa sencilla pero elegante. Su rostro mostraba nerviosismo, pero también determinación. Caminó hacia el estrado con pasos firmes. Su señoría, mi nombre es Sofía Delgado. Tengo 22 años y este hombre, señaló a Ricardo con lágrimas en los ojos, me salvó la vida cuando yo tenía 12. Su voz se quebró, pero continuó. Él no me conocía, no tenía ninguna razón para arriesgar su vida por mí. Pero lo hizo, y por eso fue castigado. Por eso perdió su libertad. Por eso su vida fue destruida. Volteó a ver a Valeria, que estaba pálida en su asiento. Cuando vi el video de cómo lo trataron, de cómo lo humillaron, de cómo lo golpearon, sentí que tenía que hablar. Porque si alguien merece respeto, dignidad y justicia en este mundo, es él. Se giró hacia Ricardo, que tenía lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, señor Montoya, por salvarme, por ser un héroe cuando nadie más lo fue. Y perdóneme por no haber hablado antes. La sala estalló en murmullos. Periodistas escribían frenéticamente. Cámaras capturaban cada segundo. El juez levantó el martillo para pedir silencio. Orden, orden en la sala. Miró a Valeria directamente. Directora Sandoval, ¿tiene algo que decir? Valeria se puso de pie lentamente. Su rostro, siempre tan controlado, mostraba ahora una mezcla de shock, vergüenza y desesperación. Miró a Ricardo, luego a Sofía, luego al juez. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Finalmente bajó la mirada y se sentó en silencio. El juez revisó los documentos una última vez. Luego, con expresión seria, pronunció su veredicto. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal determina que el señor Ricardo Montoya Torres tiene derecho legal pleno sobre el terreno donde está construido el Instituto Educacional Aurora. La cláusula de reversión en el documento de donación original es válida y vinculante. El martillo golpeó la mesa. Además, este tribunal ordena que la institución regrese a su propósito original, educación gratuita para niños de escasos recursos. Se otorga un plazo de 90 días para implementar los cambios necesarios. Volteó a ver a Valeria. Y en cuanto a la agresión física perpetrada públicamente contra el señor Montoya, se ordena una disculpa pública formal y el pago de daños compensatorios.
El martillo golpeó por última vez. Caso cerrado. La sala estalló en aplausos. Ricardo se quedó sentado, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Don Julián le puso una mano en el hombro. «Lo logramos, don Ricardo. Su abuelo estaría orgulloso». Sofía se acercó y lo abrazó con fuerza. «Gracias», susurró, «por todo». 2 meses después, el Instituto Educacional Aurora había cambiado por completo. Las colegiaturas fueron eliminadas. Los uniformes costosos fueron reemplazados por ropa accesible. Y por primera vez, en más de 20 años, niños de familias humildes caminaban por esos pasillos de mármol con las mismas oportunidades que cualquier otro. Ricardo estaba de pie frente a la entrada de la escuela, vistiendo ahora ropa limpia y digna. Su barba seguía siendo de 3 días, su corte basket no había cambiado y sus tatuajes aún eran visibles. Pero ahora, cuando la gente lo miraba, veía algo diferente. Veía a un hombre que nunca se rindió, a un hombre que luchó por lo correcto, a un héroe. Valeria Sandoval había renunciado a su cargo. En una conferencia de prensa, con voz quebrada y lágrimas reales, había pedido disculpas públicas. Juzgué a un hombre por su apariencia, por su pasado, por mis propios prejuicios, y al hacerlo, cometí una de las mayores injusticias de mi vida. Señor Montoya, si algún día puede perdonarme, le estaré eternamente agradecida. Ricardo había visto el video, y aunque el dolor aún estaba ahí, había decidido perdonar, porque guardar odio solo perpetúa el ciclo de sufrimiento, y él quería romper ese ciclo. Ahora, parado frente a la escuela que su abuelo había soñado, viendo a niños de todas las clases sociales jugar juntos en el patio, Ricardo finalmente sintió paz. Don Julián se acercó con una sonrisa. «¿Cómo se siente, don Ricardo?» Ricardo observó la placa nueva en la entrada. Instituto Educacional Ricardo Montoya Torres. Educación gratuita para todos. Sonrió por primera vez en años. Se siente como si finalmente hubiera llegado a casa. Porque al final no importa de dónde vengas, ni qué errores hayas cometido, ni cómo te veas. Lo que importa es quién eres por dentro. Y Ricardo demostró que un hombre con tatuajes, con barba sin afeitar, con un pasado doloroso, puede ser más noble que cualquiera con traje y título. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te impactó. Comparte este video para que más personas entiendan que nunca debemos juzgar un libro por su portada. Y suscríbete, porque aquí siempre habrá historias que te recuerden lo mejor de la humanidad.